tardes, ¿cómo están? Ante todo, gracias por estar acá. Estamos muy contentos de abrir las puertas del Coliseo de Poesía. Me da mucha emoción ver muchas de las caras acá presentes. Después de tanto tiempo de no vernos presencialmente, el Coliseo de Poesía de la Biblioteca Nacional nace con el objetivo de generar un encuentro para el pensamiento crítico, la difusión y lectura de las voces de la poesía nacional e internacional. Y queremos que participen diferentes referentes del género y aunar las distintas familias de la poesía nacional en este espacio. Queremos generar un cruce con otras artes, con otros géneros, con otras lenguas, y en ese sentido estamos pensando en distintas líneas de análisis, de reflexión. Queremos convocar a narradoras y narradores a conversar en torno a la poesía, a la presencia de la poesía en sus obras y en sus formaciones lectoras, espiar materiales poéticos ocultos de algunas narradoras y narradores, si nos dejan. Y también queremos reflexionar sobre el problema de la traducción, que nos parece importante pensar en torno a cómo se insertan en el panorama de la poesía nacional. Bueno, en primer lugar, contarles que Coliseo de Poesía presenta, nace como una colección. En verdad iba a nacer antes de la pandemia. Teníamos todo preparado para marzo de 2020. No les voy a contar lo que pasó, ya lo saben. Y bueno, desarrollamos en el marco de la pandemia una colección de videos, de lecturas, de una serie de poetas que pueden ver en la web de la Biblioteca Nacional. Entre esas voces van a encontrar a María Negroni, a Susana Villalba, a Alicia Genovese, Claudia Massín, Alberto Muñoz, Arturo Carrera, Diana Velesi, Javier Cofreses, Daniel Calmels, Eduardo Mileo, Osvaldo Tedesco y muchas otras. Y en el marco del ciclo que llamamos Coliseo de Poesía Presenta, también trabajamos sobre una serie de encuentros virtuales en donde tuvimos la participación de Diana Velesi y Paula Jiménez España en torno a poesía y misterio, Luis Osvaldo Tedesco y María del Carmen Colombo sobre poesía y resistencia, Daniel Calmels y Ana María Ayúa con poesía e infancia, y Alicia Genovese y María Teresa Andrueto sobre poesía y emoción. Nos encontramos hoy para hablar de poesía y narración, que nos parecía un puntapié ideal en la línea de los cruces que queremos generar en este espacio. Quiero agradecer también, por supuesto, a los compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional que hacen posible este encuentro, a la gente de audiovisual que está filmando esto para que luego podamos verlo y sobre todo para que quienes no puedan estar presentes puedan verlo desde cualquier lugar. Agradecer a la gente de prensa, a la gente de relaciones públicas. Quiero mencionar a Damián Vives, el director de gestión y políticas culturales de esta casa, que no puede estar presente por un problema de fuerza mayor, pero que nos está acompañando. Y bueno, y por supuesto agradecerles la presencia a ellos, ellas tres. And last but not least, quería contarles que a las actividades del Coliseo de Poesía se suma este año el Verso Argentino, un ciclo curado por el compañero Guillermo Saavedra, que está trabajando en torno a una serie de homenajes a poetas de diferentes lugares del país y haciendo un trabajo también muy valioso en torno a una revisión histórica sobre las revistas de la poesía nacional. Aprovecho para invitarlos el próximo miércoles en este mismo canal, esta misma hora, esta misma sala, a un homenaje a Horacio Castillo, donde van a participar Mario Arteca, Horacio Fiebelkorn y Juan Augusto Gianella. También, ya termino con la presentación,
Contarles que vamos a iniciar un coliseo itinerante. Queremos federalizar este espacio todo lo posible y vamos a participar de distintas ferias y distintos espacios en el país. En julio vamos a estar en la Feria de Casilda como puntapié inicial también del coliseo itinerante. Bueno, creo que no me olvido de nada, de las cuestiones formales. Bueno, en verdad sí, yo creo que no, es posible que no haga falta presentarlas, pero vamos a cumplir con las formalidades del caso y los voy a presentar. María Negroni, que nació en Rosario, publicó numerosos libros, entre otros Arte y Fuga, Cantar la Nada, elegía Joseph Cornell, Interludio en Berlín, Exilium, Objetos a ti, Archivo Dickinson y Oratorio, en poesía. Ciudad Gótica, Museo Negro, El Testigo Lúcido, Galería Fantástica, Pequeño Mundo Ilustrado y El Arte del Error, en ensayo. El Sueño de Úrsula y La Anunciación, en ficción. Obtuvo las becas Guggenheim y Fundación Octavio Paz, en poesía. El Premio Internacional de Ensayo Siglo XXI y 2 premios municipales en 2021 por su libro de poesía Archivo Dickinson y su libro de ensayo La noche tiene 1000 ojos. Además, su libro Islandia recibió en su versión en inglés el premio al mejor libro de poesía en traducción del año del Penn American Center, Nueva York 2002. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano, sueco y portugués. Actualmente dirige la maestría en escritura creativa de la UNTREF. Su última novela, El corazón del daño, fue publicada en 2021 por Penguin Random House. Susana Villalba, a mi izquierda, ganó la beca Guggenheim en 2011, fue primer premio nacional 2015-2018, segundo premio municipal de Buenos Aires 2004-2005. Tiene 7 libros de poesía publicados en Argentina, algunos con reediciones y con ediciones en Costa Rica, Venezuela, España y Estados Unidos, una novela y obras teatrales. Ha participado de publicaciones y festivales internacionales. Creó y dirigió la Casa de la Poesía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y luego de la Nación, y los festivales internacionales de poesía de dichas instituciones. Dicta seminario de poesía en la maestría de escritura de UNTREF y poesía y dramaturgia en la maestría en dramaturgia de UNA. Realizó crítica teatral en la revista Enia y fue jurado de los premios Clarín de Teatro. Marcelo Carnero nació en Buenos Aires en 1978. Se formó en escritura creativa con Selva Almada y Julián López. Ha sido invitado a ferias y festivales nacionales e internacionales como el prestigioso Festival de la Palabra de Puerto Rico o la Feria del Libro de Madrid. Tiene editadas las novelas La Edad del Agua y La Boca Seca, los libros de poesía Pequeño Territorio de lo Cierto, Sentido de la Oración y Tratado de Cuerpo. Textos suyos han sido publicados en Página 12 y Clarín. Desde 2013 codirige Enjambre, pequeño centro de investigaciones sobre escritura. En ese marco ha organizado las 5 ediciones del Festival Enjambre, Hacia una fuera de la escritura, por el que han pasado distintas personalidades de la cultura como Liliana Herrero, Diamela Eltit, Sharon Olds, Hélène Cixous, Alberto Laiseca, Eduardo Estupía, Cristian Ferrer, entre otros. Dicta talleres de escritura creativa en Buenos Aires y en distintas partes de Argentina. Bueno, gracias a las 3 por estar acá. Queremos que esto sea un diálogo. Nos parecía importante partir de la relación entre poesía y narración, en el sentido de que les contaba antes que queremos abrir las puertas de la poesía, que esto no sea solo un reducto de poetas, sino abrir a otras artes, a otros géneros, a otras lenguas. Y me interesaba empezar partir de la idea del poema como experiencia, ¿no? De la idea de, bueno, la literatura como experiencia en términos generales. Y en ese sentido, pareciera que la poesía es ser o estar en el poema, ¿no? Tiene una característica más ligada al presente. Pensaba también hace un rato en la relación entre poesía y narración y también en la relación entre poesía y ficción, ¿no? Como otra posibilidad otra línea de pensamiento. La pregunta como para arrancar sería entonces, ¿cuáles consideran que son los puntos de encuentro y o desencuentro
entre poesía y narración, entre poesía y ficción. Arranca quien quiera. El caballero. Qué fácil que le hicieron. A ver, yo. Saca esto. Bueno, ¿se escucha ahí, más o menos? Esta no me la había estudiado. Mentira. Estaban advertides. Sí, es cierto, es cierto. No podemos, ni siquiera podemos decir eso. Bueno, yo en realidad, o sea, pensando un poco de lo general a lo particular, me parece que hay una cuestión que implica, digamos, la necesidad y la posibilidad de construir sentido, ¿no? Digamos, frente a una realidad que siempre es abismal, digamos. En ese punto hay algo que a mí me toca personalmente, que es, bueno, vos bien sabés, Rox, que yo nací en La Boca, digamos, y que me crié en distintos conventillos, y ahí, digamos, sucedía algo muy particular, digamos, con el tema del lenguaje, porque al haber gente de tantos lugares distintos, o sea, se debía construir una lengua comunitaria para los espacios de uso común, y a la vez se seguía manteniendo ese lenguaje íntimo del lugar de procedencia, digamos, ¿no? De las distintas familias, porque había gente de muchos lugares, ¿no? O sea, polacos, rusos, gitanos, armenios, italianos, bueno. Algo que a mí que yo descubrí con el tiempo, ya una vez de haberme ido de ahí de grande, es que la sensación del recuerdo es que en esos espacios comunes, donde se construía esa lengua comunitaria, digamos, cuando aparecía una emoción que excedía al que hablara, digamos, se volvía a la lengua original, para decirlo de alguna manera. Y a mí eso me llamó poderosamente la atención, ¿no? Porque siempre a partir de eso pensé que entonces le pertenecemos a esa lengua íntima, ¿no? Para mí esa lengua íntima tiene que ver con la poesía, y la posibilidad de esa intensidad de esa lengua íntima yo la encontré solamente en la poesía después, ¿no? O sea, en principio. Después fui entendiendo, digamos, que no me alcanzaba a mí con eso para asir esa experiencia que era el mundo, al venir, o sea, también de esos espacios más marginales, yo me sentía completamente extranjero, digamos, ¿no? Aún hoy la experiencia para mí en el mundo es un poco un extranjerismo, digamos. Entonces, ahí para mí es el cruce, digamos, ¿no? Y la necesidad de completar, digamos, una posibilidad en el término de la construcción de una experiencia, digamos, ¿no? Ese para mí es el comienzo de todo, digamos, o sea, eso nada más. Bueno, yo personalmente no hago tanta diferencia, no sé si me atrevería a decir en los demás. En mi escritura, por ejemplo, siento que yo siempre estoy como nadando entre los géneros. Lo que se ha publicado mío como novela, en realidad yo dije siempre que es un poema gordo, y sigo pensando que es un poema gordo. En realidad yo me basé en la historia de la conquista de México, entonces no tuve que pensar una trama, no tuve que inventar una historia que seguir. La historia era la de la conquista. Y leí distintos historiadores, por supuesto, e incluso los conquistados, pero hay más o menos una trama básica, y yo trabajé con el lenguaje. Pero también en la poesía tengo cosas muy cruzadas, algunas parecen falsas narraciones, ¿no? En Matar a un animal yo siempre digo que son falsos casos policiales, falsos porque no terminan, no tienen una... pero parecen como una historia. Otros me decían que parecen guiones. Y bueno, y en muchos casos he trabajado con el collage, o sea, yo me di cuenta que la cosa de los géneros no me va, y es lo que menos me interesa, y no me parece que importe tanto definirlo. Por supuesto entiendo que hay una convención y que hay ciertas narraciones que, bueno, que tienen más cosas que cumplir, digamos, pero también pasa últimamente con la poesía, que la veo bastante que narra anécdotas, cosa que, entonces, bueno, ¿qué se diría? ¿Que la poesía de hoy es narrativa? No sé, bueno, por eso hay un montón de preguntas que entrarían en la pregunta de la relación entre poesía y narración.
Yo también, por ejemplo, hago muchos personajes en los poemas, con lo cual se podría pensar que tiene algo que ver con el teatro, o sea, invento personajes o escribo desde un personaje, como si fuera una actriz, como, no sé, la viuda negra. Entonces yo me imagino que soy la viuda negra que está matando a alguien, y no es que yo soy eso, estoy pensando un personaje en el momento que lo escribo, o sea, y es un poema. O sea que animales, ¿no? De tu poética también. Claro, escribir como un perro, pensar que uno es un perro y escribir desde ahí. Así que a mí me gusta más abrir esa cuestión y cruzarse géneros que compartimentarlo, digamos. Bueno, muy interesante lo que dijeron los dos. A mí me gustaría como tomar una diagonal en este tema, ¿no? Y porque, o sea, digo muchas veces, lo he dicho muchas veces, que no creo en los géneros literarios, y lo puedo repetir ahora y estaría reafirmando lo que dijo Susana, ¿no? Pero quizás podemos pensar el tema desde otro lado también. O sea, podríamos decir que en realidad lo único que importa en la literatura, con mayúsculas, es lo que sucede a nivel del lenguaje. Entonces, cuando uno está leyendo un buen texto, un buen subrayado, libro de ficción o de narrativa, y se deslumbra ante ciertas prosas, en realidad el deslumbramiento viene porque en ese momento, adentro de la narración, aparece lo que podríamos llamar el instante poético, la poesía, ¿no? Que es una pregunta, me parece a mí, ¿no?, que la poesía es una pregunta sobre la limitación del lenguaje, sobre la escasez del instrumento que tenemos para entender el mundo, como decía Marcelo. Es una como autorreflexión. Cuando eso aparece en cualquier tipo de texto, narración, poemas, porque aparte está lo que dice Susana también, tendríamos que detenernos en esa pregunta: ¿qué pasa con la poesía, en lo que se llama poesía en sí? Que a veces no lo es. O sea, yo tengo una estudiante que me dijo una cosa muy graciosa, y la repito porque es muy clara. Me dice, no, porque ahora está la moda de la poesía del enter. Yo digo, ¿cómo la poesía del enter? Sí, dice, como la gente que escribe y dice enter y se va al otro renglón y se escribe 10 renglones y se piensa que es un poema, ¿no? Entonces, ese es un pequeño paréntesis. Pero creo que sería interesante pensarlo desde ese lugar, que no hay otra literatura que no sea la poesía. Y sé que lo que estoy diciendo es un poco provocativo, pero en realidad creo que todo buen texto literario produce un efecto estético, está cerca de la poesía, está dentro de la poesía, y que ese efecto estético se puede conseguir de muchísimas maneras. Se puede conseguir, por ejemplo, haciendo pensar a la emoción, se lo puede conseguir haciendo que se produzca una especie de interrupción conceptual, que aparezca una idea, un sentimiento, algo que no hemos sentido ni pensado antes. Esos son los recursos de la poesía, son los recursos de toda buena literatura. Bueno, concuerdo con todo lo que están diciendo desde ya, y pensando tanto en La luna en Harapos, que es la novela a la que hizo referencia Susana, como en El corazón del daño, incluso en La edad del agua, pensaba que
digo incluso en el caso de La Edad del Agua de Marcelo, porque quizás de esos 3 textos mencionados sea como el más, no sé, narrativo iba a decir, pero no, tampoco. Tampoco. Por eso, digamos, estos cruces permanentes entre narrativa y poética me resultan, en el sentido de lo que plantea María, siempre una unidad, ¿no? Y esto de la experiencia, de la lectura como experiencia estética. Y les quería preguntar en esta línea, ¿cómo...? Por ahí me equivoco, pero creo que en los 3 casos la poesía llegó antes que la narrativa, o al menos en términos de publicación, me parece. Si me equivoco, me corrigen. Y quería preguntarles por qué caminos llegaron a la poesía y por qué caminos llegaron a la narrativa y cuáles fueron esas lecturas fundacionales en ambos géneros, porque como de alguna manera estamos diciendo son inseparables, pero bueno, a la hora de ordenar en una biblioteca lo ponemos por separado y a la hora de ir a la librería también, y entonces hay algo ahí que manda quizás desde un orden exterior, pienso, y tal vez no intraliteratura. Preguntarles eso, cómo fueron sus caminos hacia la poesía, hacia la narración. Yo empecé escribiendo poesía a los 10 años y leía poesía que sin que nadie me obligara ni que mis padres me pusieran los libros ahí. Había libros de los que había antes en las casas, qué sé yo, Lugones, Storni, esas cosas, y yo los leía como si fuera algo que me daba placer. Me quedaba yo por mi cuenta sola leyendo y escribiendo ya desde chica. O sea que no, evidentemente que mi elección es la poesía, pero siempre leí novela también, y me quedé pensando una cosa a partir de lo que dijo María, que es que, o sea, como escritora, estoy de acuerdo con ella. Yo como escritora lo que me importa es el acontecimiento del lenguaje, y me importa meterme en el mundo del lenguaje de un modo distinto al convencional y distinto al lenguaje social, y eso es lo que a mí me importa y es lo que para mí es la literatura, eso es verdad. Pero después me quedé pensando, como público, yo tengo algo de niña, que yo a la noche quiero que me cuenten un cuento, ver una serie o agarrar una novela policial y que tenga... Lamento que ahora son malísimas las novelas policiales, en el sentido de que no hay esas tramas que uno tenía que ir. También hay un placer en el construir toda una estructura de una trama, ¿no? Es cierto que también me interesan más las novelas de lenguaje, como La muerte de Virgilio, pero hay un momento que eso, yo digo, bueno, pero también alguien tiene que escribir tramas, porque eso también yo quisiera, pero como lector, me quedé pensando eso, ¿no? Entonces, creo que en mí se da como la escritura, ya te digo, siempre fue la elección, la poesía y el enamoramiento con el lenguaje. Ese es mi deslumbramiento, pero también está esta cosa de que siempre me dio también placer encontrar una buena trama contada, digamos, o que me cuente. Entonces, que es mi segunda elección, o como lo dije, por ahí lo dije un poco a la noche, ¿no? O sea, cuando uno ya está cansado, ya está, se quiere ir a dormir y ya no está pensando la emoción, como dijiste, bueno, pero que sea un buen cuento y que me lo cuenten. Están las dos cosas. Ahora, como escritora siempre escribí poesía, y la novela, como ya te dije, la verdad que no sé si es una novela, y o sea, a mí ponerme a contar como cierta novela decimonónica me cansa, me aburriría tener que poner todo, así que pero es una novela. Sí, sí, pero como ya dije, creo que porque la une por debajo la historia de la conquista, y es muy fragmentaria, al punto que tuvimos que decidir con los editores si poníamos el nombre de quien habla o no, porque si no se iba a entender nada. O sea que es como un tapiz de fragmentos, tal como es también la conquista de México. Y como es la lengua nuestra, que es una mezcolanza de eso, de conquista, de
de retazos, de un montón de, como vos dijiste, de distintas inmigrantes, entonces eso también quería que se viera, ¿no? Perdón, también para sumar a esto, pensaba en la construcción a la hora del texto, no es lo mismo encarar un narrador que eso que llamamos yo poético, o les pregunto a ustedes también en ese sentido, ¿no? Digamos, a priori de la escritura o en el momento más técnico de decidir, bueno, cuál es la voz que va a contar esta historia, que pasa en las obras de las tres. Yo, en relación a las lecturas, digamos, como bueno, en mi casa no había libros, digamos, o sea, leía un poco caóticamente lo que iba apareciendo, ¿no? Me parece que mi formación fue más así, muy fragmentaria, digamos, y quizás se la debo más a revistas de divulgación científica y a revistas de fútbol de los años 80 que a obras. Después, ya más de grande, como decía, digamos, en el primer lugar donde yo encuentro esa intensidad que yo necesitaba recuperar, y sí algo en el tango, ¿no? Que para mí fue como una punta como muy importante y que empecé a escuchar cuando era muy chico. Después, en las lecturas, en principio de Pizarnik, que para mí fue como la puerta a la poesía, digamos, y el escalón para mí más alto es Vallejo, ¿no? Cuando yo lo descubro a Vallejo es como que se me abre todo, digo, ¿no? Se podía hacer esto, digamos, o por lo menos él podía hacer esto, digamos, ¿no? Me parece como que es interesante pensar en esto que decía María y también a partir de lo que decía Susana, en esta idea de hacer pensar a la emoción y también en lo que sucede con el tema de las tramas hoy, ¿no? Que me parece que un poco, hoy por hoy, digamos, estamos, pareciera como todo el tiempo en la tiranía de la trama, ¿no? En el qué. Y muchas veces sucede que nos olvidamos del cómo, que estaría más respondiendo a la pregunta por el lenguaje, digamos, ¿no? O sea, parece como que no importara mucho el cómo, sino qué se está narrando, qué se está contando, y me da la sensación de que la poesía sería la suspensión de ese tiempo para hacer pensar a la emoción o para preguntarse por el lenguaje, digamos, ¿no? Yo como narrador, a ver, me parece como que ahí sí yo no, igual yo tampoco, escuchándolas a ellas pienso, digamos, tampoco tengo esa necesidad de construir, digamos, como los parámetros de los géneros, ¿no? Poesía, no lo siento. Como narrador y cuando escribo poesía, lo que me sucede es una cuestión del orden rítmico. Si yo encuentro la frase rítmica del texto, escribo. Si no lo encuentro, es como que para mí no tiene sustancia. Entonces, puedo estar escribiendo algo que me parece interesante temáticamente, pero si no tiene el ritmo interno que yo necesito que tenga, es como que no me pasa nada, está vacío. Entonces, también hay algo que se toca en las dos partes, ¿no? Digo, o sea, como que nunca es que responde una cosa o a la otra, ¿no? Cuando estoy escribiendo, no sé si puedo decir, esto va a ser un texto narrativo, digo. Puede ser que tenga que ver más con esta cuestión de que no haya descubierto todavía el tema del enter, que lo podría empezar a utilizar y empezar a construir poemas. Infinita, digamos. Claro, una novela, digamos, que trabaje de esa manera. Pero para mí sí, de nuevo digo, o sea, ahí está el tema de la construcción de ese instante, que por ahí un poco decía María, remitiendo un poco a la frase esta de Proust que dice, bueno, los libros hermosos parecen estar escritos en una lengua extranjera, ¿no? O sea, y vuelvo a esta lengua de la intimidad, ¿no? Digo, para mí ahí está la extranjería, ¿no? De la lengua. Bueno, trabajar desde lo singular, podríamos decir, y salir de la narración identitaria, para decirlo de alguna manera, que para mí fija y ancla en una forma, ¿no? O sea, lo singular respondería al lenguaje propio y armaría este recorrido, digamos, que bueno, para mí es abismal y que uno nunca sabe ni a dónde sale ni a dónde va a parar, digamos, ¿no? Con eso. Eso un poco. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es interesante porque a mí me parece que los recorridos, o sea, la pregunta que vos hiciste, Roxana, señalaste que los tres supuestamente empezamos escribiendo poesía y que después vino la narración, ¿no? Pero me parece que esos derroteros son muy personales, que obedecen quizás hasta cuestiones como, no sé, Susana empezó hablando de que leía poesía desde los 10 años, por ejemplo, o él contando toda su experiencia en La Boca.
No sé, en mi caso yo tengo la sensación de que casi te diría que podría inventar una explicación autobiográfica, porque yo me crié con una madre asmática, ¿sí? Entonces siempre tuve como la sensación de que no había mucho aire para hablar, que había que decir lo más posible con la menor cantidad de palabras posibles, porque no alcanzaba el aire. A eso se le sumó, que es una experiencia que creo compartimos con Susana, la época en la que empezamos a leer lo que en público, digamos, lo que escribíamos, que es la época de la dictadura, en donde además también, ahí se sumó, también había que decir de una manera encriptada, si se quiere, decir lo más con lo menos. Todos los libros, si vos tomás, haces una especie de paneo de la producción poética de los años, digamos, entre el 76 y el 83, te vas a encontrar que hay ciertas repeticiones, o sea que en general los versos eran muy breves, muy rotos, ¿no? Era como una especie de estallido, donde cada palabra tenía que tener la mayor carga de sentido posible. Entonces, eso fue un poco, coincidieron esas dos cosas en mí al comienzo. Pero después, con el tiempo, yo quise, o sea, fue como un deseo que tuve, a ver si podía ampliarla, si podía como hablar más, si podía como encontrar una manera, respetando ese ritmo interior del que habla Marcelo, que es fundamental, que es la música de la obsesión, podríamos decir, ¿no? Si uno respeta eso y te vas para ahí, a ver si lo podía hacer como soltarlo un poquito. Y entonces ahí empezó que en realidad la idea que yo tenía cuando empecé a escribir El sueño de Úrsula, que fue mi primera novela, yo pensaba que iba a escribir un poema polifónico, que era un viaje de una mujer en el medioevo, que la acompañaban 11 mujeres, y yo pensé que cada una de ellas iba a tener que cada una de ellas iba a tener una voz. Y se me fue, no decidí, terminé escribiendo esto que tampoco sé, yo tampoco tengo como el rótulo para decir, es un poema gordo o parece que es una novela, pero bueno, tampoco me importa mucho ese rótulo. Entonces, digo, eso es producto como de un deseo, casi te diría, biográfico, personal, sí, que quería intentar, y me doy cuenta, y esto es posterior a la escritura, que en El corazón del daño, aunque la editorial pone novela, pero si vos, yo por lo menos, releyendo el libro, yo me digo, pero acá hay versos en la prosa, ¿entendés? Son cortantes, parecen cuchillos, pa, pa, ¿no? Entonces, es como que voy y vuelvo de ese deseo de extender al deseo de condensar. Bueno, que es un poco lo que me marca, pero no lo decido yo. Bueno. Iba a agregar algo que me acabo de acordar, que también a mí me pasa con los libros de poesía, que yo me doy cuenta que termino haciendo un proyecto general, que es todo un libro, no son poemas, es todo un libro, con un proyecto que empieza y termina. Entonces eso parecería que es de la narrativa. Sin embargo, a mí me pasa en la poesía, o sea que en esto también es como algo que no es aplicable exclusivamente a un género, ¿no? A tal punto que yo me di cuenta que después, cuando termino un libro, me doy cuenta de varias cosas y se arma todo como libro. Me di cuenta que en el Susi, por ejemplo, yo empiezo, se llama Susi, es un chiste con mi nombre, obviamente, pero hay algo de hacer como un recorrido, aunque no es un recorrido biográfico, pero algo hay ahí de las identidades. Y entonces yo empiezo con un poema que dice yo y mí,
Y el último poema dice: a la luz de los acontecimientos confirmo que era yo. Cuando yo me doy cuenta es todo un libro, que en todos los sentidos, y me pasa con varios de mis libros eso. Entonces evidentemente hay algo de una estructura, que uno podría pensar es la estructura de un narrador, pero ¿por qué no esa estructura en poesía? O sea, ¿por qué a veces se cree que un libro de poesía es un conjunto de poemas? Para mí no. Entonces, sí, me preguntaba mientras te escuchaba, Su, que digamos si eso está a priori de la escritura o va en la línea del ritmo, ¿no? Digamos, supongo que avanza el texto en su construcción y uno se da cuenta después de eso, ¿no? Sí, pero a la vez, perdón, eso es cierto, uno se da cuenta después, pero a la vez yo no empiezo hasta que no tengo una idea. No empiezo un poema hasta que no hay una idea más allá. O sea, primero hay una idea grande, digamos, dando vuelta antes hasta que empiezo un poema. Entonces, por eso también después avanza toda una estructura, digamos. Pensaba en esto que aparece y vuelve respecto del ritmo, de la respiración del texto, ¿no? Y tenía en esta línea una cita de Oden que dice en uno de sus ensayos, un poco en la línea de la poesía de Lenter también, dice, dando consejos, ¿no?, a jóvenes poetas: no creas que engañas a las personas inteligentes cuando intentas rehuir las dificultades del tremendamente difícil arte de la buena prosa al fragmentar tu composición en versos, ¿no? Dice Oden. Como, digamos, bueno, cualquiera puede tirar unos versos, digamos, ¿no? Y poner un enter. Entonces, me interesaba reflexionar sobre esto, sobre cómo se constituye el verso. Cuando uno decide, que supongo que directamente tiene que ver con esto que están ya diciendo, la respiración del texto, el ritmo, la construcción, pero también cómo se construye el sentido de la mano del ritmo, ¿no? Cómo la musicalidad del texto dialoga con el sentido del poema. O de la narración, porque estamos de alguna manera diciendo que están ahí entrelazados. Por favor. A ver, espera que se me fue la idea, que la tenía ahí, se me voló. Te repito la pregunta, ¿no? ¿Cómo el ritmo se transforma en sentido? Ahí lo que hay que decir es que el lenguaje, o sea, nosotros no controlamos el lenguaje. Si alguien se piensa que lo controlamos, error. El lenguaje va más rápido que nosotros, va más rápido. El lenguaje dice cosas que nosotros no sabemos que sabemos. Entonces, en realidad uno se da cuenta que el verso nació cuando se lee. Uno dice, eso mismo que le pasa a quien lee, que está leyendo un libro y de repente dice, ¿no? Esta especie de sorpresa, de alivio, de agradecimiento que uno siente cuando un verso logra como atravesar la capa del sentido común, del cliché, de lo convencional, ¿no? Y de repente se hace como una luz, ¿no? Ese momento lo siente antes que nadie quien está escribiendo. Quien escribió, diría, porque se da cuenta después. Lo escribió y de repente es como que uno podría preguntarse, ¿y cómo sabemos que el poema se terminó? Lo sabemos, porque ya está, no se puede seguir. Ahí está, ya está. Se revela, es como una especie de... La poesía podríamos decir que es una revelación profana, pero también podríamos decir que es una revelación retroactiva, retrospectiva, porque viene después de hacerse. Uno no sale, puede salir, como dice Susana, con la idea, yo tengo esta idea y quiero usar esta estructura y meter adentro de eso distintas voces, etc. Pero uno no puede salir sabiendo lo que quiere decir, porque nunca va a escribir un poema así. Tiene que ir a lo que no sabe. Entonces ese es como el gran desafío, me parece, ¿no?
Totalmente de acuerdo. No, me acordaba de una frase de Gamoneda que dice: no sé lo que sea hasta que no me lo dicen mis propias palabras, ¿no? Claro. Que está ahí. Copiarlo. Ahí, ¿no? Después pensaba también, voy a estar de frase en frase. En esta frase de que no sabías que estabas triste hasta que cantaste tal canción. Claro, eso es Calveira, ¿no? También, claro, digamos. sí. Y también en la transmisión de la imposibilidad de la transmisión de esa experiencia, ¿no? Del poeta, pongamos el caso. Como dice Baldomero, más difícil que ver una estrella fugaz es hacérsela ver a quien tenemos al lado, digamos, ¿no? Ahí me parece que hay algo interesante también, y que está en la condensación de la poesía en sí misma, digamos, ¿no? Y pensaba también, volviendo un poco para atrás, en esto que contaba María en relación al asma de su madre, en lo que pasó cuando Cortázar leyó Paradiso de Lezama Lima, ¿no? Y esta crítica por las comas, ¿no? Y por que también hablarían de un ritmo interno determinado por una cuestión de fuerza mayor, podríamos decir. Y que lo que le contesta Lezama cuando Cortázar le hace esa crítica es que, como él es asmático, pone las comas donde respira, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es una genialidad, ¿no?, lo que sucede ahí con eso. Entonces, me da la sensación de que hay un montón de cosas que podríamos dejar que se escapen más, digamos, ¿no? O sea, cuando escribimos. Y bueno, por ahí estamos muy en el control, ¿no? En esta idea en esta falsa idea del control, digamos. No me acuerdo ya ni cuál era la pregunta. No importa me estoy para nada, derivando para digamos. cualquier lado. Pero, No importa para nada. No, estaba pensando que también el control por ahí opera en relación al sentido, o a que llega un momento en el que uno quiere que algo de eso que dijo tenga sentido, ¿no? pero pareciera como que Porque si no, la abstracción se vuelve a veces un poco extrema. Pero pareciera que uno está siempre construyendo sentido, ¿no? Que nos excede esa construcción de sentido, que no es algo que nosotros operamos porque sí. Digo, pareciera que eso nos excede, que vamos a encontrar sentido igualmente, digamos, en cualquier situación. Si ahora la puerta empieza a abrir y cerrarse fuerte de golpe, vamos a todos, no vamos a decir, no, hay fantasmas en la biblioteca. Vamos a decir, no, bueno, puede ser que haya una corriente de, qué sé yo, digo, hay una construcción. Saldremos corriendo. O saldremos corriendo sin que nos importe ningún sentido. Digo, me parece que nos excede esa construcción de sentido, ¿no? Digo, Sí, tal vez en la línea de ya pensar en un alguien que comprenda lo que uno está diciendo, aunque más no sea uno mismo, digamos, en la idea de la posibilidad de comprender. Yo pensaba, yo antes cuando dije que tenía una idea, pero no es que tengo una idea y trato de meter en ella las cosas, ¿no? Sino que me parece que tener alguna idea de base, lo que yo hago es la dejo ahí porque creo que va, a ver cómo lo podría decir, es como si la dejo ahí y luego espero que en algún momento todo, yo pienso que es como un todo, o sea, vos decías el ser, el estar, la experiencia, el pensamiento, todo junto ahí hace un magma donde uno, yo creo que en algún momento se mete como si uno se metiera en el momento del origen del lenguaje, o sea, como si uno volviera para atrás y volviera al momento en que no tiene gramática, estructura, la sintaxis y todo, y se metiera en el momento de creación del lenguaje, como si uno pudiera, digamos. Y entonces ahí es donde yo creo que el lenguaje sabe, pero uno también es una mezcla, ¿no? Porque ahí vos decís, ¿qué es el yo? ¿Es el pensamiento? No sé, es un gran proceso, como debe haber sido, digo yo, el origen del lenguaje. No es que un señor se puso, ay, ahora esto va a querer decir vaso. No, obviamente fue, bueno, ese mismo torbellino extraño, misterioso, en el que intervinieron 20 cosas, yo creo que uno tiene que lograr que se dé adentro de uno, y ahí es que viene todo junto, el sentido, la musicalidad, como decís vos, aparece un tono, pero ese tono tiene un sentido. Bueno, cada uno tendrá su propia forma de tratar de entrar en eso que algunos llaman trance, yo creo que es más que eso. Y mi manera es como, bueno, partir de tener alguna idea, pero alguna idea general, como ser, ¿qué pasa si hablara un perro en vez de un humano? Bueno, tener una idea base, dejarla ahí, y en algún momento toda esta olla, yo creo que se llega a ese momento del lenguaje original, donde claro, y ahí uno se sale un poco de la convención, pero no se sale tanto, por eso los demás te entienden, porque no es que si no estarías balbuceando como un psicótico, digamos, salís un poco de las convenciones, pero más o menos estás adentro del lenguaje,
pero pudiendo hacer algo diferente, no sé, algo así, no sé si se entendió, pero... Sí. En esto que planteas del inicio del lenguaje o de los comienzos, bueno, me da un poco de pie para preguntarles sobre el inicio de la narración y el inicio de la poesía, ¿no? El hombre se cuenta historias desde tiempos inmemorables, alrededor del fuego, en distintos contextos de reunión, y también canta y reza y recita. Y en esa línea quería preguntarles cómo nace, dónde, cuándo nacen poesía y narración. Desde, me decía Marce, vos me preguntás eso y no sé si es una pregunta histórica o una pregunta personal, desde cualquier punto de vista. Y bueno, un día estábamos con José en el 74 y... No, yo me imagino que hay cuestiones más, en principio habrá cuestiones más concretas, ¿no? Como, no sé, tengo la sensación que comunicar peligros, ¿no? En algún momento, y a partir de eso se habrán ido desarrollando formas, ¿no? La de la exageración o la del embellecimiento de esos relatos, digamos, ¿no? Piglia en ese texto, Modos de narrar, se lo adjudica a la adivinación y al viajero y al adivino, ¿no? El que se va y vuelve para contar lo que vio, o al que lee signos, digamos, en la caparazón de las tortugas o en las constelaciones. Y a mí me parece interesante también por ahí un poco hacer una herejía y sumarle la memoria y los sueños, ¿no? Que me parecen mucho más cercanos, ¿no? En principio, como posibilidades narrativas, digamos. No sé muy bien dónde se habrán originado, digamos, pero supongo que habrán sido esas las formas de expansión. Después, en mí, bueno, en todo lo que ya dije, digamos, ¿no? A mí me parece que habría que irse antes de la narración alrededor del fuego y todo eso. Es antes, es a mí me parece que el lenguaje empieza cuando uno pierde algo. En ese sentido, me parece que tiene que ver con la expulsión original del paraíso, digamos, del paraíso, que podría ser nombrado de distintas maneras, ¿no? Podríamos hablar de la infancia, por ejemplo, del momento en que no necesitamos nombrar, en donde la relación entre nosotros y lo que es nos tiene que ser mediada. Eso no está más. Tenemos el lenguaje para reemplazar. Y me estoy acordando, mientras digo esto, que hay una crítica, escritora y psicoanalista francesa, que es Julia Kristeva, que hace una distinción interesante entre los poetas y los narradores. Y ella dice, para los narradores dice, parten de la premisa o dicen, he perdido a mi madre. En realidad ese madre puede ser, he perdido la unión con el todo. Pero no importa, porque la puedo recuperar por medio de las palabras, o lo puedo reemplazar por las palabras. Y los poetas, dice Kristeva, dicen, he perdido mi madre, o he perdido la cosa con mayúscula, o he perdido esa unión. Y podría reemplazarla por las palabras, pero yo no quiero las palabras, yo quiero la cosa. Eso es fundamental, ¿no? Es como que en la poesía, por eso la poesía también está como más cerca de lo absoluto, está todo el tiempo trabajando con lo que no se puede decir, con lo que se escapa, con eso de real que se escapa al lenguaje. Yo sí, no tengo una idea erudita, no tengo ni idea cómo en los orígenes, pero deduzco que hay algo, que ahí sí hay algo que uno imagina más
utilitario, para decirlo de algún modo, en la narración, en el sentido que tenía que cohesionar a una comunidad, conservar su memoria o sus costumbres, o como dijo él, transmitirse determinadas cuestiones, y la poesía parecería que era el lugar donde cada uno individualmente podía como liberarse un poco y tener una, al contrario, liberarse un poco de esa cosa comunitaria. Es decir, yo imagino como un origen que la poesía es algo de liberarse un poco del lenguaje común, y que en cambio la narración tiene algo de utilidad comunitaria, siempre hablando de un sentido convencional, ¿no? Por supuesto que hoy en día la novela es un montón de experiencias de lenguaje, como dijo María, y como él dijo también, como bueno, una tonalidad, pero eso me imagino yo en un origen, no sé. La cita que haces de Kristeva me llevaba un poco a Octavio Paz, cuando dice que el poeta pone en libertad su materia, mientras que el prosista la aprisiona, en algún sentido. Y pensaba en otra idea de Octavio Paz, que tiene que ver con esto del lenguaje hablado. Él dice, el lenguaje hablado está más cerca de la poesía que de la prosa. Es menos reflexivo y más natural, y de ahí que sea más fácil ser poeta sin saberlo que prosista, dice el gran Octavio Paz. Y le creemos. Pero va en la línea de lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, cualquiera podría posiblemente, o creemos que podría decir unos versos, mientras que tal vez la cuestión argumental, que suele atribuírsele más a la narrativa, exige, bueno, otro tipo de construcción, ¿no? En fin. No creo que sea más fácil escribir poesía. No sé si entendí mal la cita. Pero... No. Ahí quería llegar yo, te estoy tirando la piedra. No, y además no solo eso, yo no lo asocio con el lenguaje hablado, como... Tampoco, sí. No, Octavio, de ninguna manera. No, Octavio. No sé Cancelado. No sé cómo hiciste para escribir poemas, Octavio, porque no... ¿Cómo llegaste a tanto? Chamullando. Además, sus poemas no son un lenguaje coloquial, precisamente, así que... No vamos a caer además en decir qué es más difícil y qué es más fácil, ¿no? Por supuesto. Pero sí me interesaba tomar esto, sobre todo en relación a lo que planteabas vos, Marcelo, de que en tu caso vos decías, bueno, nace un poco de la voz hablada, ¿no? Este cierto acercamiento a la poesía, y en esa línea... Claro, de la voz de la intimidad, sí. Pero también pienso en esa idea de la oralidad, ¿no? Como posibilidad anterior a la escritura, o como única posibilidad, ¿no? Digo, en relación. Porque perdón que sea tan autorreferencial, pero del lugar donde yo vengo, digamos, había mucha gente que no sabía escribir. Y sin embargo era una gran narradora, pongamos el caso, ¿no? O sea, entonces, me parece como que hay algo interesante ahí también para pensar. Que es lo que sucede con la construcción de la narración colectiva, ¿no? Digamos, que es una narración que se va retroalimentando y creciendo a partir de lo que cada uno le va pudiendo agregar en esto que pensaba antes, puede ser desde el embellecimiento o desde la exageración, ¿no? No sé en relación a la cita de Octavio Paz, pero... No importa. Pero a mí me interesa mucho la oralidad del texto narrativo. Pero me interesa también desde lo poético esa oralidad, digamos. No me parece que tenga que ver solamente con lo narrativo esa oralidad. Sí, pero me da la impresión de que esa oralidad uno la trabaja a su propia manera. Sí, uno por supuesto que toma cosas pero lo trabaja. A mí me parece que tiene que ver con lo que antes había dicho María cuando dijo este momento en que algo se ilumina. A mí lo que me da placer es ese momento que te sale una frase que no estaba dicha y que vos sentís que lograste con 10 palabras, con 6, con lo que sea, algo que es bello y que a la vez sentís que transmite algo, como que concentró alguna cosa y no estaba dicho y no es un lugar común, como vos dijiste, porque si no, ¿qué gracia tendría? Para mí no la tendría. Entonces, es cierto, a mí también me interesa el oral, incluso me gusta
mucho tomar de toda de lo más trash, ¿no? Pero mezclarlo y a mi manera, como bordarlo en un tapiz. Antes de abrir un poco para no ser tirana con hacer las preguntas y poder escuchar si alguno o alguna de ustedes tiene ganas de hacer alguna pregunta también, y tomando un poco lo que planteabas, María, antes en torno a un momento histórico en el que aparecieron algunos textos, algún tipo de texto particular, quería también preguntar por, digamos, entendiendo un dispositivo cultural como algo que interviene en la realidad política, social de un pueblo, quería preguntarles también qué diferencias, o si es que encuentran diferencias entre el poema y la narración, entre poesía y ficción, en términos de participación histórica, de interpelación a la realidad de ese tipo de dispositivos. No, yo creo que cualquiera de las dos, narración o poesía, puede hacer interpelación a través de la manera. Una es a través de la manera en que maneja el lenguaje. Marcelo nombró a Vallejo. Bueno, justamente Vallejo decía que la gramática es una construcción de poder y que quebrarlo es quebrar el poder. Eso me parece muy interesante, yo acuerdo con eso. Entonces, ya usar el lenguaje de un modo diferente es un posicionamiento político. Eso por un lado. Y luego, por supuesto, podés encarar cosas que aparentemente no necesitas decir una proclama con todas las letras. Hay un montón de maneras de decir algo político. No sé, en la manera en que hablas de las mujeres, o yo, por ejemplo, cuando vos decías que el escribir que habla un perro es una posición política, es decir, bueno, basta de antropocentrismo, basta de que el humano se crea que es la cumbre de una cúspide, que se crea que tiene derecho a todo porque es el mejor. En todo caso es solo la especie más exitosa en el sentido de que extermina a todas las demás, pero bueno, eso que parece por ahí una tontería, una ingenuidad, es también una postura política. No sé, creo, hablar de la conquista de México desde determinado lugar y hablar de Malinche, sin que sea la tradición de Malinche, eso también es una posición política. O sea, me parece que hay miles de maneras de encararlo, ¿no? Y el lenguaje sobre todo, sí. Sí, yo ratificar lo que dice Susana. A mí me parece que las personas que escriben trabajan en contra de la convención de las convenciones, que es el lenguaje. El lenguaje es un modo de entender el mundo. Y me parece que justamente si podemos desarmar esa convención, estamos ejerciendo una disidencia fundamental. La poesía es por naturaleza, no tiene que ver con el tema, no tiene que ver con el contenido en absoluto, tiene que ver con una manera de concebir que está atravesada desde el lenguaje. Es siempre, por definición, subversiva la poesía. Yo pienso lo mismo. Y pienso también en la utilización del tiempo, ¿no? En relación a la escritura, para pensarlo en cualquiera de los dos términos, en cualquier tipo de escritura, digamos. Porque me parece que ahí también hay una toma de posición frente a la realidad, digamos, ¿no? O sea, que es totalmente política y de incidencia, digo, ¿no? Sin, como decía Susana, sin necesidad de levantar banderas determinadas o proclamas, digamos, ¿no? O sea, y además me parece que es muy interesante pensarlo así, porque entonces nos pone a todos en una determinada situación, digamos, ¿no? Uno no se puede hacer el tonto, ¿no? Cuando uno lee a Vallejo, uno no se puede hacer el tonto, digamos, ¿no? O sea, hay algo ahí que, digo, pensando en eso que dice Vallejo, que también que ninguna gramática es inocente, digamos, ¿no? O sea, por eso mismo. Entonces, a mí esa es una de las cosas que más me interesan de escribir y de pensar en la escritura, digamos, ¿no? Bien, este es el momento en el que quiero abrir un poco el micrófono. ¿Alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta?
Bueno, primero decirles que es un encanto poder escucharlos pensar, porque no siempre uno escucha pensar, ¿no? Escucha cosas que ya tiene muy armadas y muy dichas, entonces eso es un encanto. Y en la medida que los he escuchado pensar y recurrir a la crianza y a la infancia, no podía dejar de pensar desde mi trabajo con niños, soy especialista en niños, ¿no? Y creo que la hipótesis que siempre mantuve se corrobora en lo que ustedes dicen, porque lo primero que escuchamos no son palabras, lo que escuchamos es una voz, y es la voz, en líneas generales, de quien nos ha gestado, de ahí la lengua materna. Digamos, no se habla de lengua paterna, sino que lo paterno estaría más con la escritura, quizás desde el punto de vista de la ley, ¿no? Pero lo que escuchamos es eso, y eso que escuchamos transmitido por la voz no es en continuidad, sino que es discontinuo. Lo primero que escucha un bebé es, hola, ¿cómo está? ¿Bien? Y hay un silencio. No es logos aún, porque no hay palabra, pero se arma un diálogo entre ambos. Y en ese silencio es donde el bebé quizás dice, ah, y la mamá le dice, claro, yo sabía que sí, ¿no? Entonces, la construcción de las metáforas viene a partir de la escasez, como ustedes muy bien dijeron, ¿no? Y es ese niño del libro de Vianú que por primera vez prueba soda y le preguntan a qué gusto tiene la soda y él dice a pie dormido, por el cosquilleo del pie dormido, ¿no? O es mi hija saliendo conmigo un día de inundación, vivíamos enfrente de una cortada, estaba todo inundado y ella dice, qué inundidad, ¿no? Una mezcla de inundación y profundidad. Y todo eso tenemos que remitirnos a un concepto ligado con las emociones, que es la corporeidad. La corporeidad, digamos. El niño que escucha eso no escucha palabras, ni tampoco significante. Lo que escucha es una imagen, digamos, acústica, que podemos llamar una escucha reducida. O sea, solo escuchar la voz. Algo que es muy difícil, escuchar solo la voz. Y me parece que entre ahí quizás, y también hablaron ustedes de las dificultades, y creo que nuestro estilo viene a partir de una carencia y no de algo que nos sobra. Y eso es lo bueno, porque nos confirma que no somos máquinas perfectas, ni máquinas, en ese sentido. Bueno, seguiría, pero es un tema apasionante, y verlos pensar es lo rico de esto, ¿no? Gracias. Bien, ¿alguien más quiere tomar el micrófono? Allá, ¿le pasas? Ah, bueno, a ella es lo mismo. ¿Cómo? Está bien, sí. Bueno, buen día. A mí mi pregunta era sobre lo que dijo María, si no me equivoco, sobre la poesía del Enter y todas estas nuevas corrientes, o poesía del Instagram y todo esto, y cómo hacer para uno poder reconocer si está escribiendo poesía o que no juegue el tema del síndrome como del impostor, estoy escribiendo palabras y le meto enter y flasheo que es un poema, o realmente estoy queriendo transmitir algo real, o quién define si lo que estoy haciendo es poesía o no, si depende de mí o de una mirada ajena, y eso. Buenísima la pregunta. Yo diría que eso es un descubrimiento que te va a tomar décadas hacer. Al menos una década entera. Es un problema de reconocer. O sea, primero lo fundamental es la lectura. O sea, que vos puedas distinguir entre, digamos, textos que son poesía y después los que no te producen nada. O sea, todo lo que esta estudiante llamó la poesía del Enter son empezás y terminás y la sensación es ¿qué es esto? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué está transmitiendo? ¿Qué cosa, qué me produce? Si no hay nada de eso, obviamente, como diría otro estudiante, la poesía todavía no nació. Hay que esperarla que nazca, ¿no? Hay que trabajar mucho para irse justamente a averiguar eso que no sabemos, ir más abajo, está abajo. Lo que va a hacer nacer al poema, está abajo, no está en lo que entendemos acá.
¿sí? Entonces, bueno, trabajar, leer, escuchar, sentir, todo eso. Sí, sin embargo, creo que es más difícil ahora porque ha habido un giro cultural enorme, bueno, lo que justamente Jameson llama el giro cultural, donde el arte parecería ser comunicación, ya no creación, pero además hay como un triunfo cultural del capitalismo, concretamente, diría yo, que ha logrado convencer desde el 90 para acá sobre cosas que a mí me resultan tan ajenas que me es muy difícil, claro, porque vos le dirías a una persona más joven, bueno, cuando sientas algo, pero, por ejemplo, yo tengo algunas alumnas que, el otro día, por ejemplo, una alumna me decía, pero esta es una palabra, una idea tan enorme. Yo le dije, ¿por qué no lo universalizás y lo llevas a una idea? Por ejemplo, la memoria. La memoria es una idea enorme. Y no lo estoy diciendo mal de ella, yo la entiendo, es su generación. Están como convencidos, y ahí es donde hubo un triunfo, de que está mal una idea enorme porque entonces sos soberbio, sos pretencioso, está mal ser pretencioso. Yo que también estoy en teatro, lo veo muchísimo en teatro, pero tenés una repetición de muchos directores o dramaturgos, actores, etcétera, diciendo no, hay que hacer algo chiquito, no ser pretencioso. Esto es ya una ley y está bien, está mal ser pretencioso, está mal querer tomar una idea enorme. Entonces, yo francamente, a la hora de tener que decirle a algún alumno, me encuentro con este primer problema, que es cómo atravieso este primer problema cultural enorme que hay, de un giro donde realmente se está convencido, ¿no? Por ejemplo, la poesía selfie, como que es el hablar de sí mismo, estaría bien, porque esa es otra cosa, que está mal hablar de otra cosa que no sea de uno, porque uno no sabe de otra cosa. Entonces solo puedo saber de mí mismo y entonces tengo que hablar de eso y no ser pretencioso nuevamente, ¿no? Yo francamente me encuentro ante esta barrera cultural bien ochentosa, lo digo acá, ahí está mi límite. Por supuesto trato de encontrar los modos de sortearlo, pero para mí es todo un tema, es una dificultad grande. Entonces, claro, suponete que yo le diga a alguien, bueno, pero si lees esto y no sentís nada, pero una persona más joven algo que habla de sí, cuenta una anécdota personal, por ahí le dice algo como las selfies, y a mí no termino de entender qué es lo que hay ahí. Así que, bueno, yo diría que primero hay como que tratar de sacudirse todas estas como clichés culturales que desde los 90 hasta acá habría que revisarlos. No digo que no haya algunas cosas buenas, por supuesto. Hay cosas que son buenas de los 90 para acá, hay una cosa más amorosa, está toda la cuestión de las diversidades y las microculturas. Sí, por supuesto que ha habido muchas cosas positivas, pero revisar ciertas cuestiones primero y bueno, y después ahí se puede leer, ¿no? Poesía, porque si no lees Olga Orozco y dices, qué pretenciosa, ¿no? Que esta ya parece un transatlántico. Es como... Primero acá estábamos. Ahí vamos, ¿eh? Sí. Está perfecto. ¿Vos querías decir algo? No, yo soy muy joven. Todavía estoy descubriéndome. Bueno, buenas noches. Bueno, primero comentar que me sorprendió esto que apareció del asma y acordarme que Alejandra Pizarnik era asmática también y me dio ganas de traer eso. No, y después un poco cómo circula la poesía y qué pensaban o hacer esta distinción entre la poesía para ser leída o la poesía para ser pronunciada, escuchada, dicha comunitariamente, ¿no? Por ahí ahora está esta cosa de las lecturas de poesía, pero a veces, por ejemplo, yo observo ese fenómeno donde, bueno,
quien lee su poema, por ejemplo, lo lee para adentro, ¿no? O sea, como no haciéndose cargo, que lo está diciendo para que lo escuchen otros. O me acuerdo pronto, hablando de lo ochentoso, de Alejandro Urdapilleta diciendo los poemas, o Emeterio Cerro. Era una época así donde por ahí era pasarse de mambo, ¿no? Decir la poesía, o una cosa más del aullido, ¿no? Bueno, ¿qué pensaban de esto, ¿no? De la poesía para ser dicha, para esta distinción. Yo supongo que por ahí también tiene que ver con las épocas, ¿no? Y los contextos, ¿no? En los que de circulación de esa poesía, porque pienso en Urdapilleta por ahí, no sé, por ahí me estoy confundiendo las épocas, pero la vuelta de la democracia, toda la movida del under porteño, digamos, ¿no? La expansión, ¿no? La necesidad de expandir, todo eso que por ahí, claro, lo que decía María en relación a la cuestión de hacer versos condensados, cortos, ¿no? Decir mucho con poco, digamos, ¿no? Y me parece que estamos en una época muy compleja, ¿no? En relación también al decir y a la escritura misma, digamos, ¿no? O sea, y también a la sensación de lo que es el mundo. Me da la sensación, ¿no? Como una época muy opresiva en muchos ámbitos distintos. Por eso para mí es interesante volver, digamos, a pensar en que quizá, digamos, esta cuestión y por otro lado está el tema de las redes, que no es menor, que nos proponen todo el tiempo una supuesta expansión que yo no veo en ningún lado, digamos, ¿no? Como que estamos todo el tiempo en el enunciado ¿no? Parece que uno dice algo ahí y ya está, ya pasó. Y no pasa, digamos, ¿no? O sea, entonces, me parece que es interesante pensar qué sucede con la escritura y con lo poético en relación a esta época, ¿no? Yo tengo la sensación de, a mí lo que me parece interesante es volver a pensar en poder capturar esa sensación de habitar el tiempo, no el instante, digo, en primera medida, para reencontrarse uno con el lenguaje, ¿no? Para decir, digo, y a partir de eso como poder pensar qué sucede después con la escritura. No sé si estoy respondiendo mucho a la pregunta, pero me llevó como para ese lado, ¿no? Pensarlo. Eso. Yo pensaba que cuando uno trabaja siendo fiel a esta tonalidad que viene con el poema, como dijeron Marcelo y después María también, como que viene una música y eso trae todo, creo que uno trabaja en un borde en que es propio, pero está también en un inconsciente colectivo, o como yo dije antes, ese origen del lenguaje. Entonces hay algo en esa musicalidad que a los demás también los va a tocar. Si uno respetó ese tono con que vino, ese lenguaje particular, algo toca que está en los demás también. Entonces creo que cuando está eso, cuando uno lee en público y el poema, los demás se enganchan enseguida con esa musicalidad, porque es algo que tiene que ver con las fibras como primeras del lenguaje, ¿no? Con algo ahí. Por allá. Bueno, no, creo que tiene un poquito que ver con lo que están diciendo. Pensaba cómo ven las diferentes, cómo influye la técnica, las técnicas, la tecnología en el pensamiento, en el lenguaje, en habitar el lenguaje, en la creatividad, en la imaginación también, ¿no? Qué sé yo, desde... ¿La técnica o la tecnología? No te entiendo. La técnica me refiero, qué sé yo, desde la escena juglaresca a los manuscritos, a la imprenta, bueno, ¿en qué medida eso afecta o influye o trastoca? Sí. En todo aspecto, trastoca, influye todo, obviamente, ¿no? Porque estamos viviendo, estamos escribiendo adentro de una situación, no sé, desde económica, social, política determinada. Entonces, y
en el caso de la tecnología es impresionante el cambio que ha traído. Ahora, estamos muy, a ver cómo decirlo, no tenemos perspectiva todavía. O sea, yo no tengo muchas ganas de hablar de esto porque, como decía él, no sé. Hay un punto en que no sé. Es decir, cuáles van a ser las consecuencias de todos los cambios gigantescos que ha traído, trae y traerá. Porque no sabemos si es que no nos elimina antes una guerra nuclear, no sabemos para qué lado va. No sé, sería como hacer una especie de futurología. Lo que sí sé es que todo lo que sucede, todo está ahí en el momento en que escribimos. Es un peso, es como si fuera, es lo que decía Susana, que es lo que se comparte también con los lectores. Y con los lectores que somos nosotros mismos, además, en primer término. Allá. Y cerramos con vos. Bueno, yo quería preguntar, o sea, cuando hablaban de la instancia poética, a mí se me vino a la mente, no sé si voy a decir bien este concepto, quizás ustedes lo sepan mejor que yo, pero la témesis, que es como en una narración levantar la vista para pensar, que uno está leyendo y levanta la vista y piensa sobre lo que leyó. Y en relación a la poesía pensaba que quizás podría ser al revés, o sea, estás leyendo un poema y en vez de levantar la vista para pensar, quizás se trate de no levantar la vista para ser con el poema, o sea, convertirse o poder ser parte de la experiencia que significa la poesía. Entonces, en ese sentido me preguntaba si la poesía puede pensarse como una tensión entre la distancia que produce respecto del sonido sin forma que existe antes del lenguaje y el reencuentro que produce con la sensibilidad más pura de lo humano. Hermoso. Sí, sí, la verdad que sí, ya dijiste un poema, pero no, me quedé pensando si estábamos los tres de acuerdo en que la poesía, por empezar, es lenguaje, ¿por qué creer que el lenguaje es o pensamiento o distancia? Por empezar, el lenguaje tiene una fuerza emocional tremenda, una palabra te puede modificar absolutamente en todos los sentidos. Entonces, pensarlo desde ahí, ¿no? El lenguaje es algo tremendamente poderoso en muchos sentidos y por supuesto puede trabajar al mismo tiempo el pensamiento, la emoción, todo, pero creo que entonces cuando lees un poema, sí, creo que si es un poema verdadero te tiene que, como dijo María antes, te tiene que producir alguna cosa, te tiene que mover, podés al mismo tiempo hacer razonamientos o no, pero por empezar creo que te involucra todo. Quiero agregar una cosita, porque hablaste de levantar la vista, ¿no? De levantar la vista que yo lo identifico con ese sonido que hice de, ¿no? Que es como una especie de sobresalto que se produce cuando uno encuentra algo, y eso pasa en la prosa y en la poesía también. La poesía no se puede leer mucho, o sea, yo por lo menos no puedo, yo si leo un poema, 2. Si los poemas son buenos, ahí uno se para, ¿no? Pero te querría agregar otra imagen a lo que decís, porque que fue muy lindo. Lo dijo una escritora que nos viene muy bien para como sintetizar un poco lo que dijimos, una escritora italiana y suiza que es Fleur Jaguy, que dijo, hay que leer con los ojos cerrados. Que me encanta, ¿no? Que ese es el tipo de experiencia, ¿no? O sea, si uno pudiera leer con los ojos cerrados un texto, ¿no? Creo que eso es como una especie de metáfora de la mejor lectura posible, de lo que está dentro, exacto.
Bueno, última. Sí. Justo antes de entrar, yo le leí a Sol un parrafito del Corazón del Daño de María, sí, y que me parece un buen ejemplo de esto último que decía Susana, de que siempre hay algo que trasciende, ¿no?, al escritor, y también esto de que no hay límites entre la narrativa y la poesía, o por lo menos no sé si es lo que se propuso, pero me parece que a veces va más allá de lo que se propone el escritor, ¿no? Y sí, esos límites se levantan, es como que no existieran. ¿Lo puedo leer? Bueno, dice: también armé pequeños teatros, cajitas con recuerdos y adivinanzas para pequeños príncipes, porque la poesía es la continuación de la infancia por otros medios, y la miniatura un objeto transportable, ideal para los seres nómades. Perdón. Sí. Esto parece que está estudiado, pero me dijo: si me emociono, ¿podés seguir vos? Sí. Por supuesto, no hice más que girar en torno a un único paisaje. Este libro es la prueba. Ahora mismo está abrazando a un cuerpo que no ve. Claro. Sí, esto no es poesía. No. Gracias. Bueno, para cerrar, les pedí una lectura. Una lectura de un poema a cada uno, material. Yo les había pedido la lectura de un poema fundacional para la escritura de cada uno, de cada una. Y bueno, se abría la pregunta si era un poema fundacional para la propia escritura, digamos, escrito por una misma o escrito por otro, ¿no? Y la pregunta, también quería que completaran esa lectura con en qué sentido ese poema que trajeron para compartir les resultó fundacional, importante. ¿Cómo? El orden, así los voy como poniendo. quieran. ¿Quieres arrancar, Su? Bueno, yo parece la única que entendió que tenía que traer de mí misma. Ellos trajeron de otro. O sea que entendí lo que quise. Sí, sí. Y encima yo que critiqué la poesía selfie voy a quedar... No, bueno, mientras les voy contando que yo traje del libro Susi, Secretos del Corazón, que mencioné antes, y que considero que es fundacional en dos sentidos. Uno, porque supongo que uno cuando empieza a escribir está influido por otras cosas, y recién hay un momento que se desengancha por completo de eso y se engancha con una voz propia, o la descubre. Yo creo que el Susi es donde yo empiezo con una voz realmente propia. Y en ese sentido es fundacional, y es fundacional también porque tuvo como mucha repercusión después. Entonces es fundacional también en la mirada que hubo sobre mí, y en la mirada que yo tuve sobre mi escritura. Y creo que me solté con muchas cosas. Porque sí, yo también, como vos dijiste, también mi formación estaba muy mezclada. Tenía libros en mi casa, pero también por ahí leía, me influían mucho las letras de rock, por ejemplo. Eso estaba también en mi formación, o las historietas. Entonces, creo que pude como mezclar muchas cosas, encontrar también mi voz en ese sentido, bueno. Y además yo hice todo como un collage que tenía que ver con buscar los tópicos, los clichés femeninos y masculinos, ¿no? Entonces buscarlos en las canciones, en las series de televisión, por ejemplo. Esa era la idea del libro. Y que, como ven, le puse en la tapa la revistita Susi, que también me formó en mi infancia, esa revistita mexicana que se llamaba así,
Susi, Secretos del Corazón. Quiero decir que era una formación cultural también, ¿no? Porque ella lo veía, le salía el globito de prensa y decía, oh, lo amo, sí. Y era como una enseñanza emocional también, como complicada, ¿no? Entonces voy a leer el primer poema, que fue el primero que surgió, y después surgió todo el libro, que se llama Sé que mi petición es precipitada. Yo y mi cuerpo fuimos a esa fiesta. Yo bailé. Hermoso, rico y poderoso rozaba mi cuerpo. Mi Betty Boop, mi reina, mi descalza. Mi nombre es Johnny Mary. Yo también. Fuego, furia, fumás, fuimos a su casa. Estás mojada, no sé, no hemos sido presentados. Sumergidos, suma de noches. Estera, estambres, estaba aterrorizada. Profeta, centinela, sentí un automóvil rojo, rubio, el tabaco. Su espalda fuerte trepaba mi caída. Infinitos funestos, café, piedras para dormir, me acompañaba a casa y olvidé decírselo. Las palabras son monedas clavadas a la tierra. Historias de Susi, siempre lo he sabido. ¿Cómo explicarte? Hubiese cupido calendario. Perdida en los andenes, al día siguiente mi cuerpo caía del piso 29. Olvidé decirle que siempre nadie y yo nunca, los amores cobardes, lloraban o llegan porque los hombres, etc. Él era despiadado, todo un hombre quemado de belleza. Mi cuerpo gemía como un gato y lo envidié, pero yo nunca me meto en sus asuntos. Dijo tu piel, mi nena, dame no sé qué cosa, qué llave del infierno. Yo hubiese declarado, desplegado y estrenado un novio. Hubiese dicho a mis amigas, entrado en cualquier bar. Hubiese vino que me matara. Habráse visto tan chiquita y calentando bancos en la plaza. Ay, corazón, si te fueras de madre, siempre la pena entre la pena y la nada. Mi cuerpo roto, pegado a lo sumido, curioso rito de cucharas en la mesa, sobre la mesa, en la ducha, él era el agua y me frotaba veladona. Dame en el centro de lo que siempre habla. El espejo, la sombra del deseo, era Lacan sentado en mi escritorio. Ah, para su estudio, oh, para su análisis. Acabar era ver mi cuerpo demasiado tarde. ¿Dónde estuviste?, le decía. Ay, si supieras, corazón, ser látigo y dormir. Yo, obviamente, como elegí un texto de Vallejo, porque, bueno, lo voy a leer y no creo que haga falta explicar porque lo pienso como algo fundacional, digamos, que es Epístola a los transeúntes. Reanudo mi día de conejo, mi noche de elefante en descanso, y entre mí digo, esta es mi inmensidad en bruto a cántaros, este es mi grato peso que me buscara abajo para pájaro, este es mi brazo que por su cuenta rehusó ser ala, estas son mis sagradas escrituras, estos mis alarmados campañones. Lúgubre isla me alumbrará continental, mientras el Capitolio se apoye en mi íntimo derrumbe y la asamblea en lanzas clausure mi desfile. Pero cuando yo muera de vida y no de tiempo, cuando lleguen a mis dos maletas, este ha de ser mi estómago en que cupo mi lámpara en pedazos, esta aquella cabeza que espió los tormentos del círculo en mis pasos, estos esos gusanos que el corazón contó por unidades, este ha de ser mi cuerpo solidario por el que vela el alma individual, este ha de ser mi ombligo en que maté mis piojos natos, esta mi cosa, mi cosa tremebunda. En tanto, convulsiva, ásperamente, convalece mi freno, sufriendo como sufro del lenguaje directo del león, y puesto que he existido entre dos potestades de ladrillo, convalezco yo mismo, sonriendo de mis labios. El poema que yo elegí es de Juan Gelman. ¿Cómo sabe Andrea que la poesía no tiene cuerpo? No tiene... Perdón. Es el peligro de los celulares. ¿Cómo sabe Andrea que la poesía no tiene cuerpo?
no tiene corazón y en su hálito de niña pasa o puede pasar y habla de lo que siempre no habla. En la boca cuaja el mundo y a la luz de pasados que Andrea ignora para nunca, su memoria es una casa nueva donde otros rostros vivirán, otros amaneceres, otros llantos. Mejor así. Todo lo que se hunde ahora, este tiempo que se disuelve, serán para ella páginas amarillentas, olvidables. Un día sabrá que existieron como ella misma entre lo imaginario y lo real. Ah, vida, qué mañana cuando termines de escribir. Muchas gracias.